Bienvenidos una vez Moon-S a su canal de confianza para todas las noticias jugosas del mundo del espectáculo, las telenovelas turcas y por supuesto, esos dramas que tanto nos encantan. Hoy traigo un tema que EduCopyright déjenme decirles, ha estado incendiando las redes sociales. Prepárense para sumergirse en un torbellino de rumores, verdades a medias indirectas y un posible desplazamiento. Su copyright que el título los dejo superíndice 3 en shock, ¿verdad? Demet Özdemir expulsó a Can Yaman a Grecia, la verdad impactante. Solo escribirlo me da escalofríos. Antes de que empiecen a imaginar escenarios apocalípticos y a escribirle cartas furiosas a Demet, respiren hondo y escuchen atentamente. Como siempre vamos a analizar la situación superíndice 3N con la lupa de la objetividad y una pizca de nuestro veneno favorito, claro. Pero antes de que me lance de cabeza a este drama turco digno de una telenovela, no olviden suscribirse a nuestro canal. Aquí encontrarán las últimas noticias, los chismes Moon-S calientes y análisis profundos de todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento, no se pierdan ni un solo segundo de la acción superíndice 3N. Denle clic a ese botón superíndice 3N rojo, activen la campanita para no perderse ninguna notificación superíndice 3N y súmense a nuestra familia chismosa. Los quiero ver a todos por aquí. Ahora vamos al grano. La relación superíndice 3N entre Demet Özdemir y Can Yaman, como todos sabemos, ha sido una fuente inagotable de titulares desde que protagonizaron la exitosísima serie Erkenci Pug Haro Madrugador. La química que derrochaban en pantalla era innegable y los fans, como es natural, más menos saben con que ese romance traspasara la ficción superíndice 3N. Rumores iban, rumores venían, fotos comprometedoras aparecían, y la especulación superíndice 3N estaba a la orden del día. Sin embargo, como suele suceder en estos casos, la realidad terminó superíndice 3 siendo mucho más compleja y menos romántica de lo que imaginábamos. Después copyright ese del furor inicial, las cosas comenzaron a enfriarse entre Demet y Can. Ambos negaron repetidamente cualquier relación superíndice 3N sentimental, insistiendo en que solo eran buenos amigos y con más menos eros de trabajo. Pero seamos honestos, ¿Q copyright N se traga esa historia por completo? Siempre quedaba esa pequeña más menos a esperanza, ese y sí que mantenía a los fans enganchados. Y aquí es donde la historia se pone interesante. Después copyright S de Erkenci Can Yaman comenzó superíndice 3 a diversificar su carrera, buscando nuevos horizontes fuera de Turquía. Participó superíndice 3 en proyectos en Italia, y Moon-S recientemente en Grecia. Su mudanza a este último país, de hecho, ha sido objeto de mucha controversia. Algunos fans lo interpretaron como una búsqueda de nuevas oportunidades profesionales, mientras que otros, Moon-S maliciosos, comenzaron a tejer teorías conspirativas. ¿Y qué copyright tiene que ver Demet en todo esto? Bueno, aquí es donde entramos en territorio pantanoso. Los rumores de una supuesta rivalidad entre ambos actores han circulado durante aún más menos os. Se dice que Demet no estaba del todo CU superíndice 3 moda con la atención superíndice 3N que recibo a Can, especialmente después copyright S del arrollador con diéresis copyright sito de Erkenci. Algunos medios incluso llegaron a afirmar que existían celos profesionales, y que Demet consideraba que Can estaba eclipsando su propio talento. Ahora bien, aquí es crucial recalcar que todo esto son rumores. No hay evidencia su superíndice 3 lida que respalde estas afirmaciones. Sin embargo, la ausencia de interacciones públicas entre Demet y Can después copyright S de Erkenci, sumada a las declaraciones ambiguas de ambos en entrevistas, alimentaron a Moon-S la especulación superíndice 3N. Esa falta de interacción superíndice 3N en redes sociales, por ejemplo, donde ambos son figuras prominentes, se interpreta superíndice 3 como una confirmación superíndice 3N silenciosa de que algo no andaba bien. Los fans Moon-S copyright rimos analizaban cada like, cada comentario, cada mención superíndice 3N, buscando pistas ocultas. Y por supuesto, la ausencia de dichas pistas se convirtió superíndice 3 en una prueba irrefutable de la tensión superíndice 3N existente, el nivel de análisis llegaba a ser digno de un detective privado. Volviendo a la pregunta inicial, ¿Demet Özdemir realmente expulsó superíndice 3 a Can Yaman a Grecia? La respuesta corta es no. No hay pruebas de que Demet haya tenido algún tipo de influencia directa en la decisión superíndice 3N de Can de mudarse a Grecia.
Afirmar lo contrario será una acusación superíndice 3n grave y francamente irresponsable. Será como acusar a un pajarito de causar una tormenta solo porque cantaba antes de que comenzara a llover. No hay conexión superíndice 3 en el superíndice 3 jica, ni pruebas tangibles. Lo que podemos decir con certeza es que la relación superíndice 3n entre Demet y Can, por la razón superíndice 3n que sea, no es la misma que era durante los días de Erkenci-Kwai. Tal vez las presiones de la fama, las agendas apretadas o simplemente diferencias personales hayan contribuido a su distanciamiento. O tal vez simplemente nunca hubo nada muy de una amistad profesional, y la magia que vimos en pantalla fue producto del talento actoral de ambos. Es importante recordar que los actores son profesionales y pueden crear una química increíble en pantalla sin que eso signifique que exista algo romántico fuera de ella. Es su trabajo y son muy buenos en ello. No podemos confundir la ficción superíndice 3n con la realidad. La verdad es que nunca sabremos con certeza lo que realmente sucedió superíndice 3 entre Demet y Can. Pero lo que sabemos es que el mundo del espectáculo es lleno de sorpresas, giros inesperados y por supuesto, mucho drama. Y nosotros, sus fieles espectadores, estamos aquí para presenciarlo todo, analizarlo y por copyright no disfrutarlo un poquito. Porque, seamos sinceros, a copyright N no le gusta un buen culebro superíndice 3n. Es como nuestro placer culpable. Ahora, quiero hablar un poco sobre la situación superíndice 3n actual de Can en Grecia. Como mencionó copyright antes, el actor se mudó superíndice 3 al pauselu copyright Nico para protagonizar una nueva serie de televisión superíndice 3n. Su llegada generó superíndice 3 una gran expectación superíndice 3n, y los fans griegos lo recibieron con los brazos abiertos. Lo trataron como a un rey. Hubo alfombras rojas, entrevistas exclusivas y un sinfín de muestras de cariño más menos o. Pero como todo en la vida, también copyright N ha habido críticas y controversias. Algunos medios griegos han cuestionado la autenticidad del interu copyright S de Can por Grecia, sugiriendo que su mudanza es simplemente una estrategia de marketing para impulsar su carrera. Es una acusación superíndice 3n como N en estos casos, cuando una figura famosa se muda a otro país. Siempre hay quien sospecha de sus intenciones, y lo ve como una simple jugada publicitaria. Otros lo han acusado de aprovecharse de la fama que ganó superíndice 3 en Turquía para obtener contratos lucrativos en el extranjero. Es como si le dijeran, viniste a Cuba a hacerte rico a costa nuestra. La envidia es una enfermedad muy fea. En cuanto a Demet, ella continúa cosechando con diéresis copyright citos en Turquía. Ha protagonizado varias series de televisión superíndice 3n y películas, consolidándose como una de las actrices más populares del país. Recientemente se casó superíndice 3 con el cantante Oyuzhan Koupárrafo, en una ceremonia que fue seguida por miles de fans en todo el mundo. Fue una boda de ensueño más menos o. El vestido de Demet era espectacular, la música era preciosa y la atmu superíndice 3 esfera era simplemente múgica. Parecua sacado de un cuento de hadas. Y por supuesto, la boda generó superíndice 3 a UNMU es especulación superíndice 3n sobre la relación superíndice 3n entre Demet y Can. Muchos se preguntaban si Can había sido invitado a la boda, y si su ausencia significaba que definitivamente no había vuelta a Truth, ese del chisme nunca descansa. Entonces, copyright podemos concluir de todo esto? Que la historia de Demet Özdemir y Can Yaman es mucho compleja y matizada de lo que parece a simple vista. Que los rumores y las especulaciones a menudo distorsionan la realidad. Y que al final del día, solo ellos dos conocen la verdad sobre lo que realmente sucedió superíndice 3 entre ellos. Nosotros como espectadores, solo podemos especular y sacar nuestras propias conclusiones, basándonos en la información superíndice 3n que tenemos disponible. Pero debemos recordar que no estamos viendo la película completa, solo algunos fragmentos. Para o más menos a dir Moon es el más menos al fuego, porque a copyright N no le gusta un buen drama. Recordemos algunas declaraciones que ambos han hecho a lo largo de los más menos os. Demet, en varias entrevistas, ha enfatizado la importancia de la amistad y el respeto en las relaciones profesionales. Ha dicho que valora mucho a sus más menos eros de trabajo, pero que no siempre es fácil mantener una amistad cercana cuando las agendas son tan apretadas.
Por su parte, Khan ha hablado de la necesidad de reinventarse constantemente, de buscar nuevos desafíos y de no quedarse estancado en un mismo papel. Ha dicho que su mudanza a Italia y luego a Grecia fue una forma de expandir sus horizontes y de crecer como actor. Pero ojo, estas declaraciones pueden ser interpretadas de muchas maneras diferentes. Algunos las ven como pruebas de que no hubo nada que una amistad profesional entre ellos. Otros, en cambio, las interpretan como evasivas, como una forma de no revelar la verdad sobre lo que realmente sucedió. Superíndice 3. La ambigua cuarto edad es la mejor amiga del chisme. Además, no podemos olvidar el papel que juegan las agencias de representación Superíndice 3N y los publicistas en todo esto. Ellos son los que manejan la imagen pública de los actores, y los que deciden copyright información Superíndice 3N se revela y copyright información Superíndice 3N se mantiene en secreto. Es posible que hayan influido en la forma en que Demet y Khan han manejado su relación Superíndice 3N, y que hayan intentado minimizar los rumores y las especulaciones para proteger sus carreras. Los publicistas son como magos, capaces de crear ilusiones y de manipular la percepción Superíndice 3N pública. En resumen, hemos explorado la complejidad de la relación Superíndice 3N entre Demet Özdemir y Can Yaman, desmintiendo la idea de que Demet expulsó Superíndice 3 a Can a Grecia y analizando los rumores y controversias que han rodeado a ambos actores a lo largo de los aún más menos os. Hemos visto CU Superíndice 3 la fama, las expectativas y las presiones mediáticas pueden influir en las relaciones personales y profesionales. Hemos considerado las declaraciones de ambos actores, el papel de las agencias de representación Superíndice 3N y la influencia de los fans en la percepción Superíndice 3N pública de su relación Superíndice 3N. En definitiva, la historia de Demet y Khan es un culebro Superíndice 3N turco digno de una telenovela, lleno de giros inesperados, secretos a voces y especulaciones sin fin. Y nosotros, sus fieles seguidores, seguiremos atentos a cada nuevo capítulo con la esperanza de descubrir la verdad de la historia. Gracias por acompañarme en este viaje de chismes y revelaciones. Espero que hayan disfrutado de este análisis en profundidad. Ahora, quiero saber sus opiniones. ¿Qué copyright piensan ustedes sobre todo esto? ¿Creen que hubo algo entre Demet y Khan? ¿O simplemente eran buenos amigos y más eros de trabajo? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leer sus teorías y opiniones. No se corten. Quiero escuchar sus voces. Y antes de despedirme, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó Superíndice 3, compártanlo con sus amigos chismosos y por supuesto, suscríbanse a mi canal si aún no lo han hecho. Tenemos mucho drama y chismes jugosos por venir. Los quiero mucho y nos vemos en el Superíndice 3 vídeo. Adiós Superíndice 3S. Y recuerden, la verdad siempre sale a la luz, tarde o temprano. Que mantengan los ojos bien abiertos.